¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabían que el 70% de los incendios en entornos laborales podrían haberse controlado con un extintor portátil si se hubiera utilizado correctamente durante los 2 primeros minutos? Este es un dato revelador y hoy, en el tema manejo seguro de extintores, hablaremos sobre cómo usarlos de forma eficiente. Seremos breves, pero muy directos para que ustedes sean capaces de controlar un fuego incipiente. Sean bienvenidos, su servidor, el ingeniero Gerardo Flores, les damos la más cordial bienvenida a este tema, esperando que sea de su agrado y su entendimiento. Yo pertenezco a la Universidad Tecmilenio de Ciudad Juárez. Iniciamos. Primero que nada debemos tener muy claro qué es un extintor, de qué hablamos. ¿Lo conocemos? Los hemos visto en centros comerciales, en nuestro centro de trabajo, pero ¿qué es? El extintor no es más que un dispositivo portátil creado, diseñado. ¿Para qué? Para apagar incendios en sus etapas iniciales, o lo que se conoce como fuego incipiente. Esto es un extintor. Esta es la definición breve, rápida, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Muy bien. Los tipos de extintores. Los extintores los hemos visto de colores, tamaños diferentes. ¿Y por qué? Porque hay una clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Esto es en base a su agente extintor, que puede ser agua, puede ser espuma, algún polvo químico, dióxido de carbono inclusive, el famoso CO2, o algunos agentes especiales para temas más industriales. Como ven en la imagen, se muestra su categorización y el agente químico al cual pertenece. Como se podrán dar cuenta también, hay diferentes tamaños, formas y obviamente el color. El color, el cual nos hace una referencia muy rápida para poder identificarlos. Cuando ya tengamos la claridad de a qué tipo de extintor se refiere cada uno de ellos. Muy bien. Pero no solamente es clasificar el tipo de extintor, porque después de esto debemos conocer también la clasificación de fuegos. Ustedes dirán, ¿hay una clasificación de fuegos? ¿Por qué? ¿Para qué? Para mí, simplemente es una flama y tengo que apagarla. ¿A poco no? Todos creemos esto y nuestro instinto nos lleva a qué? A usar agua. Es la forma más rápida de reaccionar ante un incendio o un fuego incipiente. Pero ojo, debemos tener en cuenta que el fuego sí se clasifica y esto es con una finalidad, la de prevenir que se propague más rápido o de que haya una consecuencia lateral debido a usar el elemento que más creemos que es el indicado, que es agua. Para esto tenemos la clasificación tipo A, la cual se refiere a los materiales como madera, papel, cartón, entre otros. Dichos materiales los tenemos al alcance de la mano siempre, en nuestra casa y en nuestra oficina. Siempre tenemos algún papel, algún cartón, algún pedazo de plástico que hemos desechado. Y si se inicia un fuego cerca de esto, podemos clasificar que hay un incendio clase A. ¿Cuál es la importancia de saber este tipo de fuegos? De que nosotros aprenderemos a relacionarlo con el tipo de extintor que podemos utilizar. Bien, el clase B. El clase B se refiere a los líquidos combustibles, como puede ser la gasolina, los aceites, las pinturas. ¿Dónde los encontramos? En nuestra casa, en algún taller, en las zonas de mantenimiento de las empresas. Entonces ahí tendríamos los materiales para que se inicie un fuego tipo B. Mientras que el tipo C se refiere a los equipos eléctricos energizados, las tomas de corriente que tenemos cerca para nuestras computadoras, para nuestras impresoras, los centros de carga, las tablillas donde está el control del cableado, en fin, todo aquello que tenga que ver con electricidad y que puede provocar un incendio se clasifica con la letra C. La clase D son los metales combustibles. ¿A qué nos referimos con un metal combustible?
pues puede ser algún químico que al contacto con el oxígeno tenga la situación de encender, ¿sí? Recordemos que para que el fuego se lleve a cabo requiere de tres elementos. ¿Cuáles son? El oxígeno que tenemos en el ambiente, la fuente de calor, una chispa, y el material combustible. Y en este caso podríamos decir que algún químico sólido puede ser como el magnesio, el aluminio, entre otros. Para la clase K, para la clase K, como vemos en la imagen, fácilmente lo referimos a una sartén. ¿Dónde tenemos la sartén? En la cocina. ¿Y qué tenemos en la cocina? Fuego más aceites o grasas. Y esto se clasifica como tipo K. Aquí aprenderemos a relacionar el extintor con el tipo de fuego. Ya identificada esta situación, podemos pasar al modo de uso. ¿Cómo se usa un extintor? Muy sencillo. Primero, debemos jalar el pasador. Este sirve para que no se accione de forma accidental. Después, debemos apuntar a la base del fuego. Posteriormente, vamos a presionar la manija y mover de lado a lado. Esta es una síntesis de cómo se utiliza. En el siguiente video demostrativo, veremos un ejemplo. Vemos que campo, que no conocer parte como el parámetro, la manguera que nos ayuda a definir el acelerador. Recordemos que se debe apuntar hacia la base del fuego, a una distancia. Ahorita lo veremos. La manija de transporte y la palanca de tracción con la cual se debe accionar cuando va a hacer el disparo de la batería. Ya tendríamos que quitar el pasador, la traba de seguridad, la cual evita que se torne de compensar. Debemos quitarla para poder disparar. Recuerden lo que decíamos, el sector, el tipo es. Y nos da una recomendación de cómo utilizar. Recordemos los pasos de seguir, el pasador, apuntar hacia la base del fuego, accionar la boquilla. ¿Para qué? Para tener el disparo y el seguimiento. Paso para poder controlar. Bien, con este video creo que nos queda más claro de qué se trata el manejo seguro.
Algún consejo que les damos es también que haya revisiones periódicas de los equipos extintores, ¿sí? Que regulen el control de su equipo. ¿Para qué? Para que estén en óptimas condiciones cuando se deba utilizar. Revisar así también la ubicación, que tengan mantenimiento periódicamente y, por supuesto, capacitar al personal que va a hacer uso de él. Muchas gracias por tu atención y recuerda, la prevención es la clave para la seguridad.